es la historia de mis relaciones con el movimiento de la ciudad de Irapuato a lo largo de 10 años. Por razones extrañas, durante el inicio de los años 70, fui a dar a la región del Bajío como colaborador del movimiento sindical de la zona. Trabajé con ferrocarrileros, con electricistas, con los sindicatos del Frente Auténtico del Trabajo en la zona de León, y en particular fui a dar a Irapuato, ciudad de la que yo lo único que sabía es que las presas son muy chingonas. O sea, tenía tanta información que la mayoría de ustedes deben tener en este momento. Yo era un fuerza estudiantil de origen, de 22 años. Sonaba toda madre hasta que empezaron a hacerme el dedo, y vivía del milagro. Hacía un programa de televisión en guión, colaboraba en revistas de divulgación científica, y con eso me mantenía y me podía dar el lujo, muy precariamente, de militar todo el tiempo al servicio del movimiento. Los electricistas de Irapuato habían creado una beca para mí, apoyar el trabajo que estábamos haciendo, y dormíamos en Cáceres, en el local sindical de los sindicatos de costureras que había en esos momentos en Irapuato. Y la beca consistía en una comida al día en el mercado de Irapuato, la más barata y chata changarrito que había en todo el mercado, que te daban de plato único una sopa aguada muy aguada, con disque, algo de carne, que era una especie de hueso con unos pellejos por ahí, que estaba toda madre, que por lo menos sabía algo, 2 tortillas, unos poquitos de frijoles, y no alcanzaban ni para agua del sabor. Nunca he pasado tanta hambre en mi vida, hasta empezaron a estallar las luchas y las huelgas, donde empezamos a comer bien gracias a la solidaridad de las mamás de los huelguistas, de los compañeros de toda la región. Y estoy profundamente ligado emocionalmente a aquella época de mi vida, de aquellos años en los que estuve colaborando con Irapuato, porque descubrí a una clase trabajadora que yo no conocía. Yo venía de las lecturas adolescentes, del movimiento estudiantil, de la imagen de una clase trabajadora con overoles y cascos de electricista y mineros, y ahí encontré unas chavas extremadamente jóvenes, que eran la sal de la tierra. Cualquier cosa que diga sobre ellas quedará corta sobre las mujeres de Irapuato. Irapuato es una ciudad muy rara, porque por razones laborales los hombres se habían ido. Entonces una ciudad donde la mano de obra era fundamentalmente femenina, y tenía un montón, cuando digo un montón hablo de 40, 50 talleres y fábricas medianas, y en estas fábricas la población laboral era fundamentalmente femenina. Los hombres habían emigrado a trabajar en Estados Unidos. La cosecha de Irapuato era una cosecha de temporada, o sea, tenía trabajo para 2 meses y era uno, y se habían quedado las mujeres.
Había una población laboral en esos momentos en Irapuato muy importante. Estamos hablando de 7.000 o 8.000 mujeres empleadas en estas industrias. Y eran un tipo de mujeres muy peculiar. Eran muy jóvenes, muy jóvenes. El promedio de edad por de 20 años. Eran madres solteras en inmensa mayoría, bien sea porque eran madres con maridos que habían mirado y de que no había noticias, bien sea porque eran simplemente madres solteras producto de una relación amorosa nunca amarrada, bien sea por uno o por otro, pero buena parte de las compañeras que conocí en aquellos años mantenían un hijo, en general unos dos con lo mucho, porque habían aprendido la lección, pero eran jefas de familia. O sea, no solo mantenían a sus hijos, sino que mantenían a sus padres viejos, porque el desempleo estaba muy fuerte en Irapuato en aquella época. Entonces sostenían los hogares. Era como una tremenda responsabilidad para estas jovencitas que en el promedio, digo 20, 22, 25, 30 años, de mantener un lugar. Y eran trabajadoras con un alto nivel de calificación. La industria de Irapuato era una industria a la mexicana. Quiere decir que hacían ropa de alto precio, curiosamente. Hacían los pantalones que muchos de nosotros estamos usando, muy probablemente los que traemos Levi's o pantalón vaquero, están originados en las maquilas de Irapuato, de corte, y era una situación muy extraña. La tela venía de maquiladoras de Puebla, Tlaxcala. A Irapuato llegaban los modelos. Estas fábricas hacían la confección, el corte y la máquina de tejido, y luego, y esta es la parte increíble, se iban a Estados Unidos, donde les ponían la etiqueta y los devolvían para venderlos como pantalones norteamericanos. O sea, estamos trabajando para una industria maquiladora muy roñosa, que participaba de una parte del proceso, pero no de la totalidad. Y las empresas norteamericanas, por ponerle la pinche etiqueta, se llevaban la parte del logo, del precio de la ropa. De tal manera que, a pesar de que tenían alto nivel de calificación, compañeros de Irapuato, no controlaban el proceso. Y se corría siempre el riesgo de que los patrones en conflicto desviaran la maquila a otro lado, a otros talleres. Había un montón de trabajos raros, como por ejemplo talleres familiares, donde el patrón entregaba la tela para hacer 200 pantalones, y en casas, sin contratos evidentemente, un grupo de mujeres con máquinas de coser elaboraban y devolvían a la fábrica, que hacían los terminados y luego mandaban a Estados Unidos. De tal manera que había situaciones de todo tipo de irregularidad laboral. No se pagaba el salario mínimo profesional en aquella época, estoy hablando de mitad de los 70, y no solo eso, sino que además se intentaba por parte de las patronales de la industria del vestido de introducir como forma fundamental y única el destajo, o sea, tanto la pieza, ¿no? Con lo cual, en caso de enfermedad, te fregaste; en caso de accidente laboral, te fregaste. Había un nivel muy bajo de seguridad social. Los patrones en una fábrica de 25 registraban en el Seguro Social 8, ¿no? Y lo ofrecían como premio, de tal manera que estaba siempre el rollo de chantaje.
Había un machismo de la chingada, pero de la chingada, que se expresaba en continuo hostigamiento de las compañeras. Hostigamiento sexual, abuso, autoritarismo y una pinche patronal que no se la desea el infierno. Curiosamente, era una patronal de origen extranjero. Los llamaban turcos, pero no eran turcos, eran sirios y libaneses, por una extraña tradición que nunca acabé de descubrir. La mayoría de los patrones de la zona eran extranjeros, con familias que habían vivido primero del comercio y del comercio habían saltado a la producción y habían creado estas fábricas en esta zona. Y eran horrorosos. Era el típico, porque esta era la segunda generación de patrones. Los viejos habían abandonado el terreno y se lo habían dejado a sus hijos. Eran cuates en términos generales, había de todo, eran cuates de 30, 40 años, con unas esclavotas de oro de este pinche tamaño, camisa abierta para enseñar los pelos de la pechuga, los 4 pelos que tenían en la pinche pechuga, bigotes floridos, manejaban carros muy de ostentación, como por ejemplo Mustangs, ¿no? O Chevrolet sin capota, descapotando. Tenían clubes campestres, donde se reunía el gran dinero. Se habían casado todos con chicas de la calle, del DF, de León o gringas, porque eso vestía mucho. Y era una pinche patronal infame, rastacueros, chapa, opresiva, mentirosa, cuidando su margen de ganancia, que no era demasiado. En este ambiente se habían logrado consolidar con tremendos grupos unos 6 sindicatos democráticos de trabajadores del Estado, que tenían enfrente no solo a la patronal que les estoy describiendo, sino además, claro, al gobierno de la ciudad de Irapuato y el gobierno del estado de León, que defendía a morir a los patrones. Es una vieja historia y ya la conocemos y la hemos vivido tantas veces en México. Y que tenía controladas en las juntas de conciliación arbitraje, de tal manera que siempre estabas expuesto a que te cometieran un traspupicio, un atraco legal en las juntas de conciliación. Pero como si fuera poco tener 2 enemigos, el sindicalismo democrático de Irapuato tenía 3, porque había sindicatos charros, setemistas y medio blancos, había de los dos. Los setemistas eran una mafia que había heredado un padre a su hijo. En muchas fábricas había sindicatos y los trabajadores no sabían que había sindicatos, ni sabían quién eran los representantes, porque había hecho la firma del contrato colectivo por concertación entre el sindicato charro y el patrón sin informarles a los trabajadores. De hecho, algunas fábricas antes, cuando se instalaba la planta y ya entraba la maquinaria, ya tenían sindicatos antes de que hubiera trabajadores, y se pactaba con esos sindicatos de la CTM o sindicatos de retiro patronales, donde el patrón elegía al secretario general y no había asambleas, no había sindicatos. De tal manera que el movimiento de Irapuato enfrentaba la temible triple alianza, charro, gobierno, patrón, para cualquier lucha que quisiera. Desde las luchas más chiquitas, como aumentar el valor del precio del destaque, hasta la lucha elemental de que se le pague a la gente su antigüedad cuando la despide, el reconocimiento de la antigüedad, hasta los conflictos más elementales. Porque yo llevo 10 años trabajando en esta fábrica, ¿dónde está la seguridad social? No tengo derecho a la seguridad social. En pinche infierno laboral. Afortunadamente no era una industria con muchos accidentes, ¿sí? De vez en cuando se producían caídas de una paca de tejidos, de una compañera que le habían roto la pierna, de le habían metido la mano en la máquina. Entonces
no había mucha presión de accidente laboral, como puede suceder en sectores como la laminación o otros sectores industriales. Llegué al aeropuerto, me encontré en esta ciudad que les estoy describiendo, y casi inmediatamente después de la lucha de Estrella de Oro, que fue una lucha Estrella de Oro era una fábrica en los confines de Irapuato, muy cerca de la zona roja, donde la huelga la habían estallado por reconocimiento del Sindicato Democrático, contrato colectivo, un grupo fundamentalmente de mujeres. Creo que en el sindicato, y estoy hablando de memoria porque hace mucho tiempo que no me dieron a mí mismo, era 90-95% de mujeres. Y la huelga se hizo como ocupación de fábrica, como siempre, tomamos la puerta de la fábrica. Y entonces, los compañeros que estábamos apoyando, tenemos dos, empezamos a vivir en la huelga, en el campamento de huelga, lo cual mejoró nuestra dieta alimenticia, porque las compañeras las enseñamos a botear desde el primer día, y recorrían la parte de en unas fieras, consiguiendo colectas, y la huelga tenía sus buenas cocinas. Y además logramos una extrañísima alianza, que era los cantantes de la zona roja, cuando terminaron su turno, venían a echarle serenata a los muchachos y a animar a la huelga. Entonces, el grupo de mastodontes, que eran unos gordotes que tocaron el guitarrón, y sus tres amigos que sacaron canciones de la Revolución Mexicana, a las 12 de la noche se les acababa el trabajo en la zona roja, y se venían a hacer guardias con nosotros a proteger la huelga y a animar. Entonces la huelga era un campamento de tierra bastante continua, con música, con ambiente, bombeada. Inmediatamente hicimos una escuela como esta, una escuela de militantes, practicando los derechos laborales, la ley del trabajo, la historia del movimiento obrero, etc. Y descubrimos la fuerza de las compañías. Piensen de repente una muchacha de 20 años, madre soltera, que mantiene su casa en estado de huelga, las presiones que recibe del lado familiar, de estás loca, en qué te andas metiendo, esta es una pinche aventura, las van a despedir a todas, y si te despides te van a poner en listas negras, lo cual era cierto, porque la luz del vestido por arriba estaba conectada, y se avisaban los patrones de los nombres de las trabajadoras que eran más luchadoras para no contratarlas en ninguna empresa. Entonces toda esa presión sobre ellas había que sostener la base de pura conciencia, de educación política, de saber que la lucha colectiva. Afortunadamente también, una vez iniciado el movimiento, llegó una fuertísima solidaridad de los trabajadores electricistas de Irapuato, que en aquellos momentos estaban en la lucha de la tendencia democrática. Entonces, habían dejado 4 teléfonos de las unidades de emergencia, las que reparan los perfectos, están siempre en la calle, de tal manera que si había un ataque a la huelga, llegaban las camionetas en chinga, los electricistas, fuera de día, de tarde o de noche. Y había solidaridad muy importante de los trabajadores del ferrocarril. Lo que pasa es que ya para aquella época, el avión de Irapuato ya no era lo que había sido, y la gran centro de comunicación estaba de ruido y tenía muy poco que hacer. Total que se había creado toda una estructura solidaria, que permitió el triunfo de la guerra. A lo largo de semanas me tocó vivir las situaciones más extrañas, insospechadas y enloquecidas. Como por ejemplo, la huelga de las hormiguitas. Les decimos las hormiguitas porque la más grande no levantaba ese pinche pedazo. Y eran todas adolescentes. Y entonces era muy chistosa. La huelga, la fábrica estaba situada en la esquina de un barrio, todo lo contrario de Estrella, en un barrio residencial. Y entonces estaban totalmente aisladas, no era como Estrella, sino hay un medio de burgueses que llegaban en sus coches y las miraban con asco por la ventanilla, ¿no? O las insultaban al pasar en sus carros, diciendo, huevonas, podongas, ya vamos a trabajar. Y entonces se sentían las hormiguitas como en medio del pinche desierto. Pero además eran muy jovencitas y había miedo, mucho miedo. Pero además,
esta generación de trabajadores de esa fábrica, pues eran muy chavas, y entonces venían sus papás a hacer huelgas con ellos. Y era una huelga padrona porque estaban las chavitas y los papás. Una generación de sombreros, o sea, de origen campesino, que habían llegado a las ciudades, tenían hija obrera, pero ellos, en el fondo de sus corazones, seguían siendo de campiranos. ¿Y cómo voy a dejar a mi hija en un pinche campamento de huelga toda la noche? ¿No? Entonces estaban los papás haciendo el barrio. Lo cual era muy chingón porque era la gran defensa del movimiento, tener a 12, 15 cabrones con machetote ahí sentados alrededor de la hoguera, ¿no? Alguien decía, ¿y de dónde sacaron ustedes los guardaespaldas? Y nos decían, no, son los guardanalgas de las chicas, no son los guardaespaldas, eran papás, que solo hacían guardia de noche. De día los muchachos aguantaban la presión. Y las llamamos las hormiguitas por eso, porque eran muy jóvenes, y también porque en el campamento de huelga, cuando clavábamos los cáteres para dormir en la noche, descubrimos un chingo de hormigueros. Entonces vivíamos bajo el acoso constante de las hormigas que se nos trepaban por los cáteres, hormiguetas rojas, cabronas, del Bajío. Viví situaciones sorprendentes, como por ejemplo el secuestro de 4 compañeras, ¿sí? No recuerdo ya, en otra fábrica, donde cuando el patrón descubre que estaban afiliando al sindicato, que estaban creando el sindicato democrático y estaban llenando hojas de afiliación, a las que él creyó que eran las organizadoras, las encerró y no las dejaban salir de la fábrica hasta que no renunciaran al sindicato independiente y firmaran contrato con la CTE. Y entonces cuando corrió la voz y la alarma, porque cuando salieron las que pudieron salir de la fábrica, advirtieron al sindicato que en esos momentos había 4 compañeras encerradas en la fábrica, pues nos lanzaron. Éramos 40, 50 entre trabajadoras de otras fábricas y el grupo de apoyo, vehículos, un par de electricistas que llegaron en una camioneta. Y hicimos un cerco a la fábrica, de tal manera que si ellas no podían salir, el patrón tampoco, ¿sí? Y en esos momentos yo estaba al lado de una compañera, y si la memoria no me falla, se llamaba Socorro. La recuerdo de bien, una mujer como unos 40 años, de cara muy fuerte, enrojecida por el sol, con cola de caballo, que traía un cartel en la mano con un palo. O sea, un cartel le había puesto un palo en un acuerdo que decía déjenlas libres o libertad sindical o algo así. Y en esos momentos el patrón de la fábrica, desesperado, que se apellidaba Rafik, quiero recordar, en la memoria es curiosa, hace muchos años que no hablo de esto y me regresa, la cara no se me olvida, era mamón hasta decir basta, de barba de candado y de esos que les describí al principio, la camisa abierta hasta el botón de acá para enseñar los pequeños pelos, ¿no? Y la esclava de oro y el reloj de super oro, ¿no? Y manejaba un Mustang, claro. Y entonces el patrón sale, se abren las puertas de la fábrica, sale en su Mustang y lo avienta siempre. Y el pendejo que era yo le estaba echando en un meeting volteado para el otro lado, caballería como de costumbre, ¿no? Me suele pasar que no ves que te cae por atrás. Afortunadamente todos ustedes ahorita están checando, no va a ser la de malas que venga un patrón de una fábrica textil a bordo de un Mustang a llevarme de corta y me aventó. Y nunca se me olvidará, forma parte de mis deudas eternas y permanentes, la reacción de la compañera Socorro, que se lanzó para adelante, con la mano derecha me dio un empujón hacia atrás y le zorrajó tremendo putazo en el palo al parabrisas del carro del patrón, que ante el ataque fulgurante del palo de la compañera Socorro que le quebró el parabrisas, se tuvo que desviar. Para esto fuimos acusados de intento de asesinato del patrón de la fábrica por haberla apaleado, y no a la inversa, apaleado como de costumbre. Pero bueno, salvamos la situación, salvamos a las compañeras del secuestro. Viví estas historias y muchas más que aquí se narran a lo largo del libro, y regresé a Irapuato en el terrible momento de la inundación. Los más viejos deben recordar que hubo una tremenda inundación en Irapuato. Se
desbordó la presa del Conejo y bajó un pinche. Por responsabilidad de esa autoridad, para los grandes accidentes tienen una componente de irresponsabilidad absoluta de las autoridades. Se sabía que la presa estaba al límite, en lugar de dejarla descargar poco a poco, ¿no? Y de advertir a la población de riesgo, no les de 10 metros y alcanzó la ciudad de La Paz. Era espectacular porque en casas de planta baja como esta, veías un automóvil que lo había montado la pinche. Prácticamente todas las casas, todas las plantas bajas de la avenida principal de Irapuato y de la zona central quedaron destruidas. Durante días hubo que sacar con palas, lodo y cieno, muebles fregados, la gente perdió lo poco que tenía y hubo toda una lucha por parte de los trabajadores de Irapuato organizados en los sindicatos democráticos para la reconstrucción y el impedir que los apoyos se fueran para ir, como de costumbre, al bolsillo de la corrupción. Han pasado un montón de años y volví a Pato. Volví a ese y llegó y fui al sindicato. Todavía existe el sindicato democrático, golpeado, reprimido. Muchas de las fábricas donde yo actué y luchamos o habían desaparecido, los patrones habían cerrado y habían mandado. Apenas se reconocía 2 o 3 de las compañeras de la época, que ahora ya no son veinteañeras, son cuarentonas y siguen siendo simpaticísimas y luchonas hasta la muerte. Y la emoción me pegó. Por eso el libro se llama Irapuato es mi amor, ¿sí? Porque uno le dedica sus amores a ciudades exóticas, que tienen encanto, como París, Venecia. Nadie en su sano juicio después yo le puede dedicar un canto de amor a una ciudad pinche como Irapuato, ¿no? Muy pinche, perfecto y maravilloso. Porque las ciudades las hacen hombres y mujeres y las hacen conscientes, trastornos y pasado. Y la gran fuerza de este tiempo es la fuerza de la lucha de los poderes del destino. Ahí aprendí cosas que nunca se me van a olvidar a lo largo de mi vida. Que la solidaridad enriquece al que la recibe, pero enriquece mucho más al que la da. Y cuando actúas solidariamente al servicio de la lucha de los pobres, de los jodidos, de los perseguidos, de los maltratados, te enriquece esto de una manera inmensa. Y si quieres compartir tu vida, no hay nada mejor que compartirla con el movimiento. Y que las mujeres, cuando luchan, son infinitamente superiores a los hombres. Lamento informarle a los machinos que estamos en esta reunión de tal cosa. Tardan más en entrar en la lucha. Los fenómenos de conciencia, decisión, paso a la organización, muy probablemente porque las presiones del entorno familiar son mucho mayores para ellos que para su hermano, su primo, etc. Pero una vez que se deciden entrar en la lucha, son de una consistencia y de una solidez inmejorable. Quiero recordar que en todos esos años que estuve trabajando en el movimiento en Irapuato, no conocí un solo caso de corrupción de una mujer, que los patrones hayan comprado a una compañera. Y sin embargo sí conocí 3 o 4 casos de corrupción de algunos compañeros, a los que se quebraron porque les ofrecieron un puesto superior dentro de la fábrica, el sindicato Charles hizo perro. Y nunca conocí un caso de corrupción con una mujer. Quisiera hoy, en las cercanías del 1 de mayo, en un país en el cual la ley laboral ha retrocedido de una manera criminal desde el último mes, donde la oferta de empleo que tienen todos los que aquí estamos es una oferta de empleo chatarra, que no paga antigüedad, que no reconoce el descanso dominical, que no reconoce la jornada de 8 horas,
que te contratan a través de subcontratistas para que no haya una relación laboral que cree derechos. En un país donde el gobierno ha destruido el artículo 123 para entregarle a los patronales a la vida laboral diaria, no está de más recordar permanentemente historias y ejemplos de luchas de trabajadores que han demostrado que la unidad, la fuerza, la conciencia, la dignidad son fundamentales. No quiero abusar contándoles el libro, sino porque qué pinche chiste. Les pueden decir, no lo leí, pero me lo contó Paco. Apenas tracé unas pasaditas de mano sobre las historias. Y espero que sirva, o sea, que este intento de compartir con ustedes esta historia de lucha del movimiento en el que me vi involucrado les ayude a ser más fuertes, más sólidos, más duros en los tiempos de lucha que en esta ciudad se avecina y que van a venir muy pronto. Cuando los tiempos se ponen oscuros, cuando uno ve que no hay salida, cuando uno siente que lo están estrangulando en lo concreto, las changas, los despidos, las represiones, los hostigamientos, acuérdense de las muchachas y la puerta. Muchas gracias. Este sin duda no va a ser el último libro que regalemos, sino el primero. Creemos que es importante llevar la lectura a todas las colonias. Y bueno, lo mejor que tengamos aquí a un escritor de esta talla como Paco Ignacio Taibo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentarles que este evento estaba programado en otro lugar después de lo que pasó la semana pasada, de la represión que ocurrió aquí. Decidimos realizarlo de manera simbólica, como un símbolo de lucha, como ejemplo de lucha, que es este y otras historias que cuenta Paco, no solo de manera escrita sino verbal. Pues dejamos el micrófono abierto. Creemos que es importante el diálogo, la conversación, el debate, y que todo nos vaya acercando a la organización, que al final eso es lo único que va a salvar este país definitivamente.